sectores. Invito por favor al escenario, nos acompaña el doctor Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, al general José Javier Pérez Mejía, viceministro del GESED y Bienestar del Ministerio de Defensa. Este panel será moderado por el doctor Bruce McMaster. Recuerden seguirnos al hashtag Colombia Genera. Doctor Bruce tiene la palabra. Bueno, muy bien. Estábamos coordinando un poco el orden de quién iba primero. Como ustedes saben, bueno, primero, muchas gracias por estar aquí todavía. Porque además sí que cuesta trabajo, digamos, luego llegar a la última sesión de un congreso de estos, o de un evento de esta naturaleza, de manera que verdaderamente muy bien. Luego, digamos, tenemos dos sectores sobre los cuales queremos hablar y con los cuales, digamos, aparentemente uno pudiera pensar que no son directamente relacionados con pues, los sectores que típicamente cubrimos nosotros en Colombia Genera. Nosotros cubrimos minería, hidrocarburos, energía, pues gas, por supuesto. Y tenemos con nosotros, digamos, dos sectores muy particulares. El sector de infraestructura, Luis Fernando, pues que ha sido la cabeza de la ANI desde su creación y antes de eso en el INCO. Lleva ya 4 años más o menos, ¿o no, Luis Fernando? Casi. Bueno, muy bien. 4 años en esto. Sector que ha venido además planteando, digamos, todos los ejercicios de las generaciones, de la cuarta generación de concesiones, que además fue la que le propuso al país, le propuso al presidente, lo convenció además al Congreso de la República, al COMPES, a todo el mundo, de sacar esta nueva ola de generación, esta nueva generación de concesiones que además, dependiendo de cómo lo mida usted, en todo caso está cerca de 60 billones de pesos en lo que tenemos planteados para los próximos años. Esta mañana hablábamos del sector, doctor Luis Fernando, porque hablábamos de cómo ha sido, digamos, de fructífero el ejercicio con ustedes, de imaginarnos formas por las cuales el sector de infraestructura y todo el boom que se va a presentar va a ser un boom que podemos llevarlo y con el cual podemos jalar y arrastrar otros sectores. Y nuevamente, no me canso de decirlo, no estamos hablando de proteccionismo, estamos hablando básicamente de ser lo suficientemente inteligentes como país para poder tratar de comprarnos las cosas entre nosotros y de producir cosas nuevas, generar innovación, generar desarrollo y demás. Y luego un sector que sorprende a mucha gente, pues porque mucha gente no lo tiene en la mira, hasta que usted trabaja en el Ministerio de Hacienda como yo. Cuando trabajé en el Ministerio de Hacienda yo decía, caramba, qué sector tan grande. Ustedes seguramente lo tienen presente, el sector, bueno, yo conocí en ese momento al general Pérez, y el general Pérez en ese momento era el comandante de la Fuerza Aérea. Y después, ¿perdón? Segundo comandante de la Fuerza Aérea. El segundo comandante de la Fuerza Aérea y luego estuvo en el Estado Mayor, ¿cierto? Entonces, y uno se encuentra con que ese sector es un sector verdaderamente grande, digamos, no solamente desde el punto de vista de lo que hace para el país, sino desde el punto de vista de lo que significa para nuestra economía. Una cifra que probablemente la gente no tiene, digamos, tan en su mente, es que en el año, el consumo intermedio generado por el sector defensa puede superar los 25 o 26 billones de pesos por año. El presupuesto del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, perdón, supera siempre los 20 billones de pesos. Hay una cifra que no es tan fácil de calcular, que es la cifra, digamos, de las pensiones, donde hay un costo importante, pero en todo caso el Ministerio de Defensa maneja, digamos, un presupuesto significativo. Dentro de las empresas que de alguna forma se encadenan o del tipo de necesidades que tiene el sector defensa, el 24% son compañías de servicios, el 24% son compañías de servicios financieros,
Tenemos consumo intermedio, digamos, como refinación del petróleo, energía, obras civiles. En realidad el sector defensa no solamente tiene el efecto, digamos, de defender y darnos la seguridad, sino que en realidad genera una gran cantidad de actividad económica que nos beneficia y nos afecta a todos. Hoy en día el general es el viceministro y además maneja el GESED, y ahora él nos va a contar un poquito de cómo funciona el GESED y lo que el GESED ha hecho. La forma como hemos planteado este panel, entonces, es que ellos nos cuenten, Luis Fernando, que además es como invitado permanente, digamos, a nuestros eventos, y la ANI, invitados permanentes a nuestros eventos, además en todos los sectores, ¿no? Entonces hablamos del evento salud, ya estábamos, y estamos en la asamblea, y aquí también está con nosotros. Entonces que Luis Fernando nos haga una presentación de unos 10 o 15 minutos, y luego pues el general también nos hace una presentación, y luego tendremos la oportunidad de intercambiar un poco de opiniones con ellos. De manera que, Luis Fernando, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Como comentaba Bruce, he tenido la oportunidad de estar aquí en varias ocasiones y lo que me gustaría hacer es actualizarlos en cómo vamos avanzando en el tema de infraestructura. Es un tema, por cierto, que genera muchísimas oportunidades para Colombia, para todos los industriales, y por eso es que hemos desarrollado esta asociación o partnership con la ANDI. Nosotros hemos venido trabajando proactivamente hace ya más de un año con las diferentes cámaras de la ANDI, haciendo estimados de los diferentes insumos que se van a necesitar para asegurarnos de que vamos a poder construir todas estas vías y esta infraestructura sin problemas, y al mismo tiempo para asegurarnos que vamos a tener los suministros. De hecho, les voy a hacer una confesión. Antes de pensar en el encadenamiento productivo, lo que me llevó a mí a esto fue el miedo, porque cuando comenzamos a desarrollar los proyectos, algunos de los constructores me comenzaron a decir: oiga Luis, ¿usted está seguro de que vamos a tener suficientes explosivos? ¿No? Aquí el general les va a comentar que sí. Oiga Luis, ¿usted está seguro que vamos a tener suficiente concreto o usted está seguro que vamos a tener suficiente acero? Y la verdad, en ese momento no estábamos seguros, y de hecho, si no hubiéramos tenido este proceso de coordinación, es muy probable que hubiéramos tenido faltas de estos materiales en el proceso constructivo. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es Ecopetrol. Uno de los temas que caímos en cuenta cuando comenzamos estas discusiones es que Ecopetrol estaba llegando al pico en la producción de pavimento, y eso pues sí hubiera sido nefasto. Pero gracias a estas conversaciones, Ecopetrol comenzó a hacer a tiempo la expansión de su capacidad productiva y vamos a tener suficiente asfalto para las carreteras. Bueno, un resumen, ¿qué es lo que es este programa de carreteras? Cubre 7.000 kilómetros y representa más o menos 47 billones de pesos en inversión. Lo dividimos en 40 proyectos y lo dividimos de esa forma porque queríamos proyectos suficientemente grandes que pudiera atraer el capital internacional y suficientemente pequeños que si se juntaban dos firmas colombianas pudieran llevarlo a cabo. Y ese fue como el punto intermedio que encontramos. Esto implica, dentro de esos 7.000 kilómetros, 1.370 serán en doble calzada. Eso es más o menos que el 30%, si hago bien las cuentas, no sé, un poco menos. Que por cierto es una pregunta que hace todo el mundo, ¿no? La gente pregunta, ¿por qué no hace todo en dobles calzadas? Pues porque ya no serían 47 billones, sino 90, y no hay plata para tanto. Pero la realidad es que si uno hace vías con buenas especificaciones, o sea, rectas y que tienen puntos de sobrepaso, uno puede mantener la velocidad de 80 kilómetros por hora siempre y cuando hayan menos de 8.000 vehículos día. Y la gran mayoría de nuestras carreteras no se espera que tengan más de 8.000 vehículos día por un buen tiempo. Lo más desafiante de esto es la siguiente estadística: 141 túneles
equivalentes a 125 kilómetros. Eso es como ir de Bogotá a Girardot en un túnel sin salir. Eso va a requerir todo tipo de materiales, todo tipo de ingenio y todo tipo de trabajo. Son 1.300 puentes, 146 kilómetros en puentes, entonces eso es casi como ir de Bogotá a Ibagué en un gran puente. Entonces también es una necesidad gigantesca. Ahora, este proyecto ha estimado Planeación Nacional que podría llegar a aportarle a la economía nacional 1.5% en el crecimiento en el PIB en los años picos de construcción, que son los años 2016 a 2020. Este año en realidad el efecto de 4G es muy pequeño, porque hasta ahora están comenzando a prepararse los proyectos que ya se adjudicaron. Vamos a tener un récord en construcción, un récord en inversión, pero va a ser basado en la aceleración de los proyectos existentes, no en los nuevos. Esto también va a generar mucho empleo. Nosotros estimamos 200.000 empleos directos y un número equivalente de empleos indirectos, otros 200.000, que debería tener un impacto de 1% en la tasa de desempleo. Ahora, desde el punto de vista de los industriales, ¿cuáles son los beneficios? Pues el más importante es el costo logístico. Nosotros estimamos que el tiempo de viaje en los principales orígenes destinos en Colombia en los siguientes 5 años, no solo con 4G, sino la suma de los proyectos que están en curso, como la Ruta del Sol y 4G, se van a reducir en alrededor del 30%. Y el costo de operación vehicular, o sea, lo que gastan en combustible y mantenimiento para llegar de punto A a punto B, se debería reducir en un 20%. Ya nosotros adjudicamos los primeros 10 proyectos, eso se hizo el año pasado. Todos estos, con excepción de uno, ya firmamos las actas de inicio de obras. Y algunos de estos pues son obras monumentales. Por ejemplo, esos 3 que dice Pacífico 1, 2 y 3 es la bajada de Medellín hacia el eje cafetero, hacia la Virginia. ¿Cuál es el impacto de esto? Nosotros estamos trabajando en mejorar todo lo que es el descenso de Buga a Buenaventura y ahora vamos a trabajar en este proyecto. Eso quiere decir que un camión que sale de Medellín, que hoy en día se está tomando 17 horas para llegar al puerto de Buenaventura, se va a demorar menos de 10. Entonces, el impacto en competitividad es enorme. Lo hemos medido también en costo de operación vehicular. Nosotros estimamos que el costo de operación vehicular, o sea, el viaje, se va a reducir en casi 500.000 pesos por viaje por camión. Entonces, eso es competitividad para la logística. Por cierto, vamos a cobrar peajes. Hay gente que se queja de los peajes, ¿no? Los peajes sí van a subir para ir de Medellín a Buenaventura. Los peajes van a subir en 130.000 pesos para un camión, pero se va a ahorrar 500.000. Entonces, al final del día, lo que acabamos teniendo es que 70% más o menos del valor queda en la cadena productiva y el 30% del valor se le paga al que estableció la infraestructura para poder construirla y mantenerla. Ese es un tema, por cierto, en que nosotros vamos a necesitar colaboración de la ANDI, Bruce, porque no hay nada más sencillo que hacer política en contra de las casetas de peaje. Si un alcalde quiere reelegirse, hace política en contra de la caseta de peaje. Y sin esas casetas de peaje eso no se puede hacer. Lo importante es hacer las cuentas, ¿no? Y es, si yo hago la doble calzada o si yo hago el túnel o si hago el puente, ¿cuánto me ahorro en tiempo, cuánto me ahorro en combustible? ¿Y cómo se compara eso con el aumento del peaje en ese trecho? Nosotros hemos tratado en estos diseños de que la proporción sea más o menos la que yo les dije. O sea, 2 a 3 pesos quedan en el bolsillo del usuario y 1 peso se le paga al concesionario. Estamos en la segunda ola, son 9 proyectos más por 13 billones de pesos. Esa la debíamos adjudicar de aquí a junio. Luego tenemos una tercera ola en el segundo semestre del año
Y estamos también recibiendo muchas iniciativas privadas. Ya adjudicamos la primera entre Ibagué y Cajamarca. Tenemos 12 bastante adelantadas y nosotros esperamos que estas 12 sin duda se adjudiquen en el transcurso de este año. Ahora, ¿qué necesitamos de insumos? Y este es el enlace con la ANDI. Necesitamos aceros especializados, necesitamos asfalto, necesitamos concretos, necesitamos riegos y emulsiones, geomallas y geotextiles, agregados para subbase, agregados para base, tuberías de drenaje, pinturas de demarcación, elementos de contención vehicular y explosivos. Fíjense que aparentemente no hay un enlace claro entre el general Pérez y nosotros, pero en realidad es muy importante. Uno de los insumos más críticos en este proceso constructivo van a ser los explosivos, que son producidos por Indumil. Y ahí pues no solo hay un desafío productivo, sino un desafío de distribución, pues para asegurar la seguridad de estos materiales en todo el proceso. Esta es la clave del encadenamiento, es asegurarnos que todos estos materiales son producidos en Colombia y que generen empleo en Colombia. Aquí vemos el impacto sobre la industria. Entonces, por ejemplo, si sobreponemos el efecto de 4G sobre la producción de cemento anual, tiene ese efecto marginal que les estamos mostrando allí. La buena noticia es que en conversaciones con las cementeras hay suficiente capacidad instalada para poder manejar esta demanda, o sea, no hay riesgo. Igual en el tema de agregados, o sea, la capacidad de producción de agregados es suficiente, pero pues vamos a tener un impacto muy significativo. En fin, eso pues es lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante el encadenamiento con todo el sector productivo y es muy importante el encadenamiento con las fuerzas militares. Una, por el tema de explosivos, pero dos, como les va a hablar el general Pérez, para asegurar la seguridad de todas estas obras, porque estas obras algunas se hacen cerca de Bogotá, donde no hay problemas de seguridad, o cerca de Cartagena, donde no hay problemas de seguridad, pero hay otras que se hacen en lugares muy distantes. Y nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio de Defensa para desarrollar protocolos, formas de comunicación y coordinación entre nuestros contratistas y las Fuerzas Armadas para asegurar que todo esto se pueda llevar a feliz término. Muchas gracias. Por favor. Bueno, muchas gracias, complacido de estar aquí en este auditorio esta tarde. Recibimos con gran orgullo e interés la invitación que Andy nos hace para que participemos en este importante panel, especialmente complacido que el ministro Pinzón me haya delegado para compartir con ustedes estos minutos. Básicamente voy a transmitir dos ideas importantes que creo que va a ser muy útil para la discusión que podamos tener en la sesión de preguntas. Uno es, como lo decía el doctor Luis Fernando, el compromiso del sector defensa en seguridad y cómo participa el sector defensa en toda la capacidad que tiene de sus empresas en lo que viene para el país, en todo el desarrollo de la infraestructura de petróleos, energía, minera y obviamente de infraestructura que nos acaba de exponer el doctor Luis Fernando. Quiero referirme a seguramente un artículo que ustedes vieron en la revista Dinero la semana pasada, donde el ministro Juan Carlos Pinzón hizo un recuento y un análisis de la capacidad del sector empresarial, lo que llaman el GESED, que es el grupo empresarial del sector defensa. Este es un grupo que nace hace 7 años durante la cartera de Marta Lucía Ramírez, donde estas empresas estaban atomizadas en el sector defensa, se unen y se crea el GESED. En el 2014 manejamos a través del GESED 6.1 billones de pesos
y generamos más de 11.000 empleos directos en esta organización que ya me voy a referir a algunas de las empresas, obviamente, pues no todas, pero cuáles participan directamente en todo el desarrollo de la infraestructura del país. En primer lugar, decirles que el sector defensa está directamente comprometido y relacionado con el tema del desarrollo de la infraestructura. Y aquí en esta ayuda les quiero mostrar en el Plan de Guerra Espada de Honor, que es el plan que rige el sector defensa y la Policía Nacional para dónde va. De cuarto lugar está proteger la infraestructura económica de la nación. O sea que esto no es simplemente una responsabilidad anexa al sector defensa, sino está definida prácticamente en todos los objetivos del Plan de Guerra Espada de Honor. Y es por eso que ese compromiso se ve por la unión y la coordinación que hay permanentemente con cada una de las empresas en el desarrollo del compromiso que tiene el sector defensa. Hace unos años en el Ministerio se crean los batallones especiales energéticos viales y están distribuidos en todo el país como lo muestra la ayuda. Son 14 batallones que manejan directamente relacionados a esos 14 batallones, 14.500 hombres en la protección de todo el tema de hidrocarburos en los sitios, en los lugares y departamentos que muestra la ayuda. Pero adicionalmente tenemos los batallones que apoyan el sector energético y minero. Son 20 batallones que apoyan todo lo que es hidrocarburos, energía y minas. Las empresas que ustedes representan seguramente tienen relación directa con cada uno de estos batallones y esta infraestructura que está protegida a partir de esto. En el último Plan de Guerra Espada de Honor, hace 2 años y medio, se crean los comandos de operaciones de protección para la infraestructura crítica. ¿Qué son esos comandos? Son unas organizaciones interdisciplinarias conformadas por el Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea, la Fiscalía General de la Nación, que este fue uno de los pasos importantísimos que dimos en la creación de estos grupos, y obviamente las empresas, con quienes hacemos las coordinaciones de operaciones, concentramos toda la información de inteligencia para desarrollar operaciones. Antes de crear esta organización, teníamos una debilidad que teníamos la información, teníamos, digamos, toda la parte de información militar y administrativa para hacer captura, pero no podíamos llevar a cabo las capturas porque nos faltaba la fiscalía. Cuando entra la fiscalía, empezamos realmente a ser mucho más productivos y efectivos la creación de estos comandos operacionales. Quiero que se lleven esta cifra, que es una cifra muy importante. Es el número de hombres de la fuerza pública, cuando hablo de fuerza pública es ejército y policía, que está directamente relacionada con toda la protección de la infraestructura. Son 68.255 hombres que hoy están en ese escenario directamente soportando la seguridad de todas las empresas que ustedes representan. Eso indica que el 15% de toda el pie de fuerzas militares y policías está directamente relacionados con este sector. Ahora bien, en Colombia va a haber paz, o por la razón o por la fuerza, y vamos a entrar en un escenario de posconflicto. En ese escenario de posconflicto, aquí quizá las amenazas van a cambiar, pero no van a desaparecer. Nosotros creemos que tenemos la necesidad de fortalecer estos grupos, porque esta mañana lo hablaban algunos de los panelistas, el tema de las comunidades, de las protestas, de los paros, de la seguridad ciudadana que hay que darle alrededor de todas estas desarrollos de infraestructura, las comunidades y demás, pues va a requerir, por supuesto, del apoyo de la fuerza pública. La amenaza va a mutar, pero siempre va a existir una amenaza. Y ahí lo que quiero decirles y darles confianza es que el Ministerio de Defensa está directamente comprometido y crean que tenemos la mejor voluntad, la mejor disposición y los recursos para continuar apoyando cada una de las empresas que ustedes representan para que puedan desarrollar todas las actividades que el sector y obviamente el país necesita. Decía el doctor Andrade
que una de las participaciones importantes que tiene el sector, sobre todo el desarrollo de la infraestructura, hace referencia al tema de explosivos. Una de las empresas del sector es Indumil, la industria militar. Una industria que se está preparando para lo que viene. Una industria que en los próximos 2 años va a crecer el 40% de su capacidad para proveer todos los bienes y servicios en materia de explosivos que necesita el sector. Es por eso que estamos desarrollando unas inversiones en importar más unidades de bombeo UTV, que son estas unidades portátiles que se llevan directamente a los túneles o a los sitios de explotación para que se haga más económico el suministro del explosivo. Unidades de bombeo, estamos creando también en varios lugares del país suministros de emulsiones, estamos in situ en muchos de los grandes proyectos de infraestructura en Colombia, creando unidades donde puedan producir elementos como el Indugel, las emulsiones encartuchadas. En este momento tenemos en Drummond, en Cesar, en La Guajira, en Cerro Matoso. Estamos produciendo más plantas descentralizadas de ANFO, y esto también con el ánimo de reducir los costos que hoy debemos pagar o deben pagar la industria por el tema del transporte. Ustedes saben que este transporte es un transporte restringido, del cual Fuerzas Militares pues tiene que hacer el acompañamiento de este producto, pero en la medida en que podamos desarrollar, de acuerdo a las necesidades y a la demanda, producir estos explosivos in situ, obviamente reducirían enormemente el costo de estos explosivos, obviamente para beneficio de la industria. Aquí tenemos obviamente unas grandes preocupaciones de la industria, que es el tema impositivo que hay sobre los explosivos. Ustedes saben que obviamente pagamos el 16% del IVA, el 20% de un impuesto social que paga Alfosiga, el 5% que se hace aporte al Ministerio de Defensa, y cada región tiene una serie de impuestos, de cargas contributivas a explosivos que fácilmente en algunos de los casos sobrepasa el 50% del valor del explosivo. Yo creo que ahí es un trabajo que tenemos que hacer, y obviamente con el acompañamiento del sector defensa estamos dispuestos a hacerlo, a ver cómo podemos contribuir. Hay varias empresas que están siendo preparadas en el proceso de transformación. En este momento en el sector defensa estamos haciendo una transformación de todas las fuerzas, del Ejército, la Armada, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y obviamente las empresas del sector defensa. Y aquí hay varias empresas a las cuales me quiero referir que van a jugar un papel importantísimo en lo que viene en el desarrollo de la infraestructura. Me refiero a Cotecmar, el astillero de la Armada Nacional que está aquí con sede en Cartagena, en Mamonal, donde está ya desarrollando proyectos de offshore para apoyar todas las inversiones y las perforaciones que se van a hacer en el país en los próximos años. Está desarrollando todos los proyectos de las barcazas fluviales para el transporte pesado, fluvial, en los principales ríos del país. Y hay una entidad que ya desarrolló, y de hecho ya tiene en funcionamiento, está en las últimas pruebas, que es la Corporación de la Industria Aeronáutica CIAC, que ya desarrolló el avión remotamente tripulado, los UAVs o drones, como se conoce en el mercado, que son aviones producidos por Colombia, hechos totalmente por el Ministerio de Defensa de la Corporación de la Industria Aeronáutica, y que va a reducir sustancialmente los costos en temas de seguridad y vigilancia de la infraestructura de este país. Ahí queremos ofrecer, trabajar de la mano con toda la industria, especialmente la industria minera y petrolera, donde hay un campo muy amplio en los cuales podemos continuar desarrollando los drones que hoy está produciendo la CIAC. Y por último, la Corporación de Ciencia y Tecnología. Codaltec es una entidad que creó el Ministerio de Defensa hace 2 años. 2 años, 2 meses exactamente. Y en este corto tiempo ya ha desarrollado varios proyectos de simulación que tienen el servicio del sector defensa, pero vamos a ser muy competitivos en temas de comando y control. Lo que queremos es diseñar centros de comando y control en la industria, para la industria en el sector, conjuntamente con fuerzas militares y policía, para reducir sustancialmente los costos de vigilancia.
Eso creemos que es una gran oportunidad que puede ofrecer este sector para unirnos con ustedes y realmente ser muy competitivos en temas de seguridad. Inauguramos el primer centro de comando y control, dirigido, organizado, creado 100% por colombianos, este año en la ciudad de Villavicencio. Y estamos ya con una petrolera en el Meta, que nos compró el primer centro de comando y control que va a ser instalado en diciembre de este año. Quiero terminar diciéndoles, el Ministerio de Defensa cree perfectamente que podemos seguir trabajando mancomunadamente, que tenemos productos de calidad, que tenemos la necesidad de hacer proyectos de la mano con el sector privado, que estas empresas del sector defensa necesariamente necesitan de proyectos acompañados del sector privado para que podamos tener éxito en el desarrollo y en la visión que tiene el sector defensa en estas empresas. En el mundo entero, todo el sector defensa está tendiendo a que sea en manos de privados, controlados y dirigidos estratégicamente por el nivel central, el Estado, por supuesto. Eso es lo que queremos hacer, pero los invitamos que estamos preparados y decirles que compañía de ustedes realmente podemos nosotros contribuir enormemente al desarrollo y a la visión que tiene Colombia. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias, general. Le quiero decir que nosotros, tanto, como dice usted, en Colombia seguramente habrá paz por una forma o por la otra muy pronto, y nosotros contamos con las fuerzas militares en todos los escenarios, los creemos importantes, vitales, indispensables en el funcionamiento de esta sociedad, de manera que esperamos tener siempre las mejores relaciones y esperamos también ser capaces nosotros de darle el apoyo que requieran las fuerzas militares para hacer bien su trabajo en cualquiera de los próximos escenarios, digamos que yo creo que sí definitivamente van a ser cambiantes. Durante los próximos años vamos a estar, digamos, viendo escenarios interesantes alrededor del tema, pero cuenten con ustedes con nosotros, general. A Luis Fernando Andrade le quería decir, él decía que no hay nada más fácil que hacer política alrededor de un peaje, ¿no? Atacando, tirándole piedras a un peaje. Sí hay algo más fácil que eso, que es hacer política en contra de la minería y recibir las regalías por otro lado. Eso genera, eso sí es más fácil, que es un poco una discusión que dimos en el día de ayer aquí. Luis Fernando y general, para nosotros es muy importante encontrar y ver las posibilidades de encadenamientos, y les quiero contar un poco porque esta mañana lo mencioné. Luis Fernando no estaba, pero lo mencioné y dijimos en el trabajo que estamos haciendo y que él también de alguna forma y al cual hizo referencia con la ANDI, él aceptó varias cosas y esto es muy interesante porque son de los ejemplos buenos de encadenamientos que estamos planteando hoy en día. Por ejemplo, en el caso del acero, se requiere una gran cantidad de acero. Una de las inversiones más importantes que hay que realizar para que la infraestructura se pueda construir es el acero. Pues en Colombia nos hemos encontrado con dos prácticas que por supuesto van en contra de no solo de la industria, sino en contra de la seguridad ciudadana. Una práctica es el contrabando. Por supuesto, el contrabando le hace daño a todo el mundo, el contrabando le hace daño no solamente a las empresas, le hace daño a la economía, le hace daño a las finanzas públicas, pero también muchas veces este contrabando es contrabando técnico o es digamos una forma de trampear, diría yo, inclusive a la sociedad y al Estado y demás, y es aceros que no cumplen con las normas y con las reglas y las normas técnicas. Con la ANI y con la Superintendencia de Industria y Comercio, la ANDI ha venido desarrollando un proyecto alrededor de pedirle a la gente que se asegure de que el acero que usa, por ejemplo, es un acero que sea realmente acero certificado y acero que sirve para lo que se está diciendo que sirve y para lo que se necesita. Y con la ANI hemos logrado, digamos, además establecer mecanismos por los cuales nos podamos asegurar que el acero que se usa es el acero certificado. Esto hay que decirles a ustedes que ha significado que, por supuesto, hemos reducido o estamos atacando o buscamos que se pueda atacar el contrabando técnico. A veces a Colombia terminan llegando aceros que son aceros que no tienen certificación, no son antisísmicos y, por supuesto, nada sería peor que no solamente afectar, por supuesto, a la industria nacional, sino además afectar los
bienes públicos por la vía de tener aceros que no funcionan. Ese ha sido un ejercicio que hemos trabajado. Ahora tenemos un trabajo que es además más que notable, se lo mencionaba algunos de los participantes ayer, en donde adicionalmente, y en esto digamos tenemos que hacer un gran reconocimiento a la ANI. La ANI va a otorgar unos puntos digamos adicionales en las licitaciones cuando haya garantía de que se utilizan productos nacionales. Esto es realmente interesante, esto es realmente importante. No es el único elemento, por supuesto, es un elemento que es relativamente pequeño dentro de la adjudicación, pero tiene premio, digamos, quien utilice productos nacionales, lo cual es bastante interesante para la industria que nosotros, por supuesto, representamos. Decíamos, y había un caso, digamos, del cual estábamos hablando ayer, lo mencioné esta mañana, pero lo quiero volver a mencionar ahorita. De pronto usted nos puede ayudar en esto, doctor Andrade. Se va a hacer una gran expansión en el tema en términos de transmisión de energía en Colombia en los próximos años, así lo dijo la UCME. Y sin embargo, fíjese usted que algunos industriales colombianos montan plantas nuevas de última tecnología para poder, entre otras cosas, ser parte de los proveedores, industrias muy grandes, ser parte de los proveedores de esta industria, y resulta que una de las condiciones que pone es que le dice que tiene que tener por lo menos 10 años de experiencia vendiendo estos productos. Entonces, ¿usted qué hace, digamos, haciendo una inversión en Colombia si luego le dicen que necesita 10 años de experiencia? ¿Para qué la hace en Colombia? Entonces, más bien se compra de repente una planta que lo viene haciendo desde hace N años en Polonia y lo trae de Polonia. Entonces, esa conversación de pronto con UCME es una conversación que usted nos puede ayudar a dar y los puede guiar y les puede contar un poco cómo fue la reflexión que hubo alrededor de este tema, porque realmente para nosotros es como muy importante. Bueno, si hicimos la inversión, creíamos que iba a haber esto en Colombia, por lo menos trabajémoslo juntos. Luego, para el general, digamos, yo quisiera resaltar 2 o 3 cosas que son muy importantes. Y él habló, por ejemplo, de Cotecmar. Cotecmar es una empresa, además, que se ha convertido en una empresa no solamente modelo en términos de los productos que saca, de los productos que ofrece, sino que se ha vuelto además proveedor de altísima tecnología, ¿no? General, cuéntenos un poco además cómo ha sido y qué tanto, digamos, ha participado, no ha participado, qué tan importante ha sido el componente tecnológico y el componente de innovación dentro de lo que ustedes han hecho con Cotecmar, porque es que además cuando uno ve los productos, no sé si ustedes los conocen, pero cuando uno ve lo que ellos logran hacer, uno se siente verdaderamente orgulloso de ver lo que hace una empresa que además es una empresa pública o una empresa de propiedad, digamos, en este momento del Ministerio de Defensa. Cuéntenos un poco el tema de innovación que ha sido discusión durante estos 2 días, discusión larga general para nosotros, y enséñenos de eso porque además fue parte muy importante de la conversación de esta mañana con los encadenamientos, como usted sabe, porque aquí lo vi muy juicioso durante los varios paneles que hubo. Muchas gracias. Sí, Cotecmar es una empresa que se crea como una corporación de ciencia y tecnología hace 17 años. Y hoy los grandes avances que ha hecho son los siguientes. Hicimos un convenio hace 2 años con Corea y se estaban construyendo 3 embarcaciones idénticas, 2 en Corea y una simultáneamente aquí en Cartagena, en Mamorala, aquí a 10 minutos. Pues el 1 de enero de este año llegaron las 2 embarcaciones de Corea y la nuestra la terminamos el 20 de diciembre del año pasado, o sea, 10 días de diferencia. Llegaron y la tecnología que se utilizó fue la misma, el diseño era el mismo, lo único que cambiaba era la mano de obra, era ingeniería coreana. Y fue un éxito rotundo cuando vinieron los coreanos y vieron los acabados y el desarrollo que se había hecho paralelo en Colombia. Estamos construyendo unas embarcaciones que se llaman unas BDA, que son unas embarcaciones cargueras de río y mar. Ya la Armada tiene una en funcionamiento en el Pacífico y la Armada le acaba de contratar 3 más a Cotecmar. El año pasado le vendimos 4 patrulleras de río a Brasil y recuerden que la industria de Brasil es muy fuerte en toda la producción de embarcaciones fluviales y marítimas. Le vendimos 4. Y acabamos de firmar un convenio Brasil, Perú, Colombia, para desarrollar una embarcación que se llama el Patrullero Amazónico, única y exclusivamente para que opere en el Amazonas por las características del río, distancias y etcétera, etcétera. Cotecmar es una empresa que tiene una proyección muy grande y creemos que en los próximos 5 años podemos desarrollar ya la primera fragata 100% colombiano. Son grandes apuestas, estamos ofreciéndole embarcaciones a Panamá, tenemos algo con Honduras, con Trinidad y Tobago. Creo que hay una gran posibilidad de un mercado muy importante para Colombia.
Bien, y quienes conozcan las embarcaciones, realmente estoy seguro que si ustedes tienen la oportunidad algún día de verlas, van a quedar absolutamente descrestados porque son verdaderamente naves donde uno se siente pues como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Muy bien, muy bien. Luis Fernando, me envían preguntas porque tenemos un sistemita por el cual yo puedo ver preguntas y entonces me preguntan, ¿cómo hacemos para transferir conocimiento de contratante y contratista en temas como seguridad, gestión ambiental, relaciones con las comunidades, que terminan siendo en realidad a veces, digamos, esos obstáculos grandes que termina teniendo el sector privado para desarrollar sus proyectos? Sí, muy buena pregunta. Es un tema que hemos venido tratando de desarrollar porque no lo hemos hecho. La conclusión a la que llegamos es que la mejor forma es hacerlo a través de premios y reconocimientos. Por la positiva, como dicen. Sí, por ejemplo, el mejor ejemplo que hay aquí en Colombia es lo que hace la Asociación de Empresas de Servicios Públicos, que tiene el premio de responsabilidad social, el premio de calidad. Entonces, estamos diseñando en este momento, junto con la Cámara Colombiana de Infraestructura, un premio relacionado con la sostenibilidad ambiental y otro premio relacionado con la contribución social. Y lo que esperamos que resulte de este ejercicio de los premios, como ha resultado en las empresas de servicios públicos, es primero ganas de ganarse el premio, que eso siempre somos muy competitivos y siempre las tenemos, pero segundo, en ese proceso generar el espacio de aprendizaje. Nosotros al interior de la entidad lo hemos hecho con las interventorías. Siempre ha habido mucha queja en Colombia que los interventores son de papel, que realmente no están vigilando que las obras sean bien hechas. La verdad, nosotros tenemos muy buenas firmas de interventoría, pero la pregunta es, ¿estamos aprendiendo los unos de los otros? Entonces, el año pasado iniciamos el premio de interventoría y básicamente definimos lo que serían los criterios, escogimos a 3 firmas que eran las mejores en esa dimensión, y luego comenzamos a diseminar entre los otros interventores las prácticas que estaban siguiendo estos 3. Entonces, yo pienso que ese sistema de concursos, reconocimientos y de compartir prácticas es la forma, digamos, más motivante y más fácil de hacerlo. Más fácil de lograr. General, me recuerdan un caso que para nosotros ha sido un caso como anecdótico y un poco como doloroso. Y mucha gente recuerda cómo en algún momento tuvimos una situación relativamente difícil desde el punto de vista de seguridad con Ecuador. Y esto es además como un ícono, digamos, en alguna industria. Durante esta situación difícil con Ecuador, hubo una asignación presupuestal para el Ministerio de Defensa especial para la compra de algún equipamiento. Dentro de ese equipamiento había camionetas. Los productores de camionetas colombianas licitaron y perdieron con una empresa ecuatoriana. Entonces, habíamos hecho un esfuerzo importante, presupuestal, para poder, entre comillas, no sé, atender una situación de emergencia con el país vecino, y resulta que le terminamos comprando a la industria del país vecino. En ese caso, digamos, no quiero decir nuestro, pero sí por lo menos nuestro contradictor, por decirlo de alguna forma, terminamos comprándole a la industria del país vecino las camionetas. Es para nosotros importante, digamos, que en las fuerzas militares haya, digamos, un reconocimiento al esfuerzo que hace nuestra industria nacional. ¿Usted cómo cree que podemos nosotros acercarnos más? Entendemos que hay una gran parte de la inversión que hace la industria, las fuerzas militares, que tienen a veces que ver con alta tecnología que no se produce en Colombia, pero que también compran muchas cosas, digamos. Entonces, ¿usted cómo ve que podemos nosotros trabajar con las fuerzas militares? A ver, hay un tema, primero que todo, que tenemos un problema que estamos tratando de solucionar desde hace varios años y no hemos podido, tenemos que reconocer, que es un tema tributario. Por ejemplo… ¿Usted también tiene un tema tributario? Por ejemplo, concretamente. El ejemplo es el siguiente. Las embarcaciones que produce Cotecmar, si se las vende a la Armada, o sea, país produce país y compra país, paga todos los impuestos. Si la Armada compra esa embarcación en cualquier lugar del mundo, entra sin impuestos. Es un tema competitivo que uno no entiende. ¿Qué pasa? No, pues es un tema como de inteligencia del país, bueno, digamos. Un país. Claro, esta mañana lo decían, oiga, si queremos desarrollar sectores, tenemos política para desarrollar sectores. Ese es un tema.
precisamente Pero- el tema de Indumil. ¿no? Pero ¿qué hacemos? Perdóneme, en la tributaria, usted es aliado mío, véngase para la... Bueno, ayúdeme con el Ministerio de Hacienda y con la DIAN para que hagamos una escalada. Vamos a la lucha. Pero vaya, otro tema importante es en el tema de tecnología. A través de todos estos desarrollos que han tenido el Ministerio de Defensa y que queremos tener en los próximos años, lo que queremos es elevar nuestra capacidad tecnológica para estar compitiendo. No vamos definitivamente a hacer unos desarrollos en ciertas áreas y esas áreas ya están definidas. ¿Por qué? Porque sería muy demorado llegar a nosotros a hacer el desarrollo y de pronto hasta muy costoso. Pero ya tenemos unas líneas en las cuales realmente si vamos a desarrollar, vamos a apostarle. El caso de los drones. El caso de los drones es un caso real. Nosotros estamos muy competitivos en el precio de los drones producidos por la Corporación de la Industria Aeronáutica CIAC, aquí en Colombia, en Madrid, Cundinamarca, donde está la fábrica, versus lo que está vendiendo la industria mundial. Entonces yo creo que sí tenemos muchas áreas, muchos proyectos en los cuales le estamos apostando, en los cuales somos realmente competitivos. Bueno, yo les quiero contar que nosotros el miércoles tuvimos en la ANDI un almuerzo del Consejo Nacional Gremial e invitamos al almuerzo al señor Contralor General de la República, al doctor Maya Villazón. Y una de las conversaciones más importantes que tuvimos fue cómo hacer para que el susto de las asustadurías no sea un obstáculo para que los privados participen en los APPs. ¿Cómo hacer para que nosotros como privados nos atrevamos a ser verdaderamente proveedores, contratistas, agentes activos, digamos, en todo eso que se necesita en Colombia, donde uno espera que el sector privado participe? Ustedes, de alguna forma, son también, digamos, voy a decirlo así, víctimas de las asustadurías, pero pues, es decir, nosotros saben cómo administrarlo mucho mejor que el sector privado. ¿Qué hacemos con eso, Luis Fernando? Que yo sé que ha sido uno de los temas de reflexión más grandes que usted ha tenido durante los últimos años. Sí, yo creo que el principio que debe regir aquí de alguna manera es la estabilidad jurídica, por un lado, y por el segundo lado, digamos, la tecnificación de esos órganos, ¿no? Por seguridad jurídica, yo quiero decir es que se mantengan las líneas en el tiempo. Uno de los temas que causó, digamos, mucha preocupación en los últimos 4 años es que se desarrollaron muchas nuevas teorías de que era un detrimento fiscal. Entonces, muchas empresas cayeron en investigaciones sobre cosas que nunca nadie se imaginó que podrían ser un detrimento fiscal. Entonces, sin duda ese es un tema que hay que arreglar, o sea, hay que tener una claridad jurídica aquí en Colombia de qué es un detrimento fiscal y qué no es. Pero segundo, yo creo, y esto ya tal vez va más allá de mi fuero, pero como antiguo hombre de negocios que hubiera estado con ustedes en esta mesa, yo creo que es mala idea de que se nombren procuradores, contralores, fiscales a través de esquemas políticos, ¿no? Porque entonces se tienden a politizar los órganos, ¿no? Entonces lo ideal sería tener unos órganos, digamos, más profesionales. Esa sería como mi receta al tema. ¿Usted, general, se atreve a decir algo de eso o prefiere no? No es mi tema, pero déjeme concluir con algo importante. Cuando usted me decía las apuestas, es que les voy a poner un ejemplo que es un ejemplo de apuestas. Usted decía el desarrollo tecnológico y para dónde vamos. Hace unos 6 años, un país al que no me quiero referir hizo un contrato con Colombia para que Colombia le comprara unas bombas para los aviones Cafir. Y cuando estaban en el proceso, el país dijo, a partir de hoy ya no le vuelvo a vender y no le vendo. Entonces empezamos a desarrollar nosotros la bomba en Indumil, donde no sabíamos nada de bombas. Y el costo de esa bomba estaba por encima, más o menos el 25% del valor del mercado en el mundo. Sin embargo, le apostamos. Vamos a comprar una bomba 25% más cara. Entonces venían las IAS. Oiga, ¿y usted cómo va a comprar más caro si aquí el país fulano de tal se lo vende el 25% más barato? Viera en las que nos vimos para poderles explicar a ellos eso. Para redondar la historia, hoy las producimos con mayor tecnología
y las compramos a Indumil al 50% del valor del mercado. Imagínese. Vaya, pregúntele usted a las IAS en su momento la explicación que teníamos que darles por qué las estamos comprando de esa manera. Bueno, fíjese usted que esta mañana justamente, y inclusive por Twitter, hubo un gran debate alrededor del fantasma del detrimento patrimonial y cómo el fantasma del detrimento patrimonial eventualmente afectaba la decisión de los funcionarios públicos que probablemente por el riesgo que estaban tomando personalmente no podían realmente tomar la mejor decisión, inclusive desde el punto de vista de los bienes públicos y demás. Bueno, muy bien. Ya se los ha acabado el tiempo. De verdad que les diría a los dos que el país depende de ustedes dos en muchas cosas. Dependemos en términos de infraestructura y dependemos de ustedes en términos de defensa del país. De manera que realmente contamos con ustedes, ojalá cuenten con nosotros también, ojalá podamos además generar cada vez más encadenamientos. Yo pido un aplauso para este par de señores que además se dedican a trabajar por nuestro país todos los días. Muchísimas gracias a los panelistas. Doctor Bruce, muchísimas gracias.